El conserje encontró una cartera, pero lo que hizo a continuación hizo que el director general interviniera públicamente. Era más de medianoche cuando Luis vio la cartera debajo de la silla de la sala de conferencias, medio oculta en la sombra, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito o la hubiera olvidado sin pensar que se la llevaría. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Estaba haciendo su última ronda de la noche. El edificio estaba en silencio. Solo se oía el zumbido sordo y constante de los conductos de ventilación y los sensores de movimiento. La planta 14, la de los ejecutivos, siempre era la que más tiempo le llevaba. Amplias ventanas, largas mesas, paredes de cristal que se empañaban con cada respiración. Lo había limpiado cientos de veces. Sabía qué luces parpadeaban, qué sillas se atascaban. Al principio no lo vio, pero al mover el cable de la aspiradora alrededor de la mesa, el borde del cuero reflejó la luz. Liso, negro, delgado. Se agachó lentamente. No estaba vacío. Había tarjetas dentro. Un carné, un grueso fajo de billetes, más dinero del que había visto en un solo sitio en años. También había una tarjeta de la empresa sujeta en el interior. Callahan. D. Oficina Ejecutiva. Se quedó paralizado. No había oído ese nombre antes, no realmente, pero conocía el cargo. Cualquiera que tuviera oficina ejecutiva debajo de su nombre no era alguien con quien se cruzara, ni a quien molestara. Luis se quedó allí un momento, mirándolo. No había nadie más en la planta. Los guardias de seguridad ya habían hecho su ronda. No había cámaras en esa parte de la sala, lo sabía. Las zonas caras rara vez tenían vigilancia. Lo llamaban confianza, él entendía la ironía. Podría haberlo tirado a la basura, dejarlo en la sala de descanso, llevarlo abajo y dejarlo en objetos perdidos sin decir nada, pero no lo hizo. En lugar de eso, cogió la bolsa de plástico con cierre hermético que guardaba para los objetos perdidos. Metió la cartera dentro. Sacó un bolígrafo de su carrito y escribió, con letra lenta y cuidadosa. Encontrado a las 12:42 p.m. Sala de conferencias 14B. Debajo de la silla 3, no se ha sustraído ningún objeto. Firmó con su nombre en la parte inferior. Luis M., conserje nocturno. Luego sacó su teléfono y tomó una foto. Una de la cartera donde estaba. Otra de la bolsa, una vez sellada, con la hora marcada, limpia, no porque no confiara en sí mismo, porque sabía que otros podrían no hacerlo. Luis llevó la bolsa al ascensor de servicio, bajó al primer piso y la depositó en la caja de objetos perdidos que había detrás del mostrador de seguridad. No había nadie allí. El guardia de seguridad había salido a tomar un descanso. Luis dejó una nota con sus iniciales y se marchó. Cuando llegó el turno de mañana, Luis ya se había ido, desapareciendo del edificio justo cuando la ciudad comenzaba a despertar. Como siempre. Después de eso no le dio más vueltas. No había hecho nada extraordinario. Había hecho lo correcto, lo que su madre le habría enseñado, lo que esperaba que alguien hiciera por él. Pero en el fondo, mientras salía a la luz de la mañana, con la chaqueta cerrada hasta el cuello, la ciudad aún fresca y tranquila, sabía que no lo olvidaría. No por lo que había encontrado, sino por lo que había decidido hacer con ello. Cuando Luis se despertó esa tarde, la cartera ya era noticia dentro del edificio. No oficialmente. Todavía no. Pero se habían extendido tantos rumores que llegaron a la oficina de conserjería a través del chat del personal de limpieza. Anoche, un alto ejecutivo perdió su cartera. Recursos Humanos está enloquecido. Se dice que tenía mucho dinero en efectivo. Luis leyó los mensajes lentamente, sentado en el borde de la cama, todavía con la misma camisa de franela con la que se había quedado dormido. La luz entraba a raudales por las finas cortinas.
Otro día había comenzado sin él. Siempre era así. Los turnos de noche desviaban el tiempo. Siguió desplazándose. Una captura de pantalla de alguien del turno de día mostraba un hilo de correo electrónico. No podía entender la mayor parte, pero una línea destacaba entre la confusión. No está claro quién lo devolvió. Seguridad no tiene imágenes. Luis suspiró y se frotó la nuca. Había firmado la bolsa. Había dejado una nota. Se había asegurado de que no hubiera dudas. Pero el silencio equivocado puede seguir proyectando una sombra, especialmente sobre personas como él. A las 5:42 p.m. llegó al muelle de carga. Fichó. Se puso el mono gris oscuro, el mismo que llevaba todas las noches. Caminó con su ritmo habitual, en silencio, con los hombros relajados y la mirada baja, sin llamar la atención. Pero la gente lo observaba. Al pasar por el vestíbulo del ascensor, oyó una voz detrás de él. Ese es el tipo que lo encontró. No se dio la vuelta, simplemente entró en el ascensor, pulsó el botón del piso 14 y esperó a que se cerraran las puertas. La planta ejecutiva tenía el mismo aspecto de siempre, pulida, fría, controlada. Empezó a limpiar las puertas de cristal cuando oyó a dos empleados hablando cerca de la sala de descanso. Estaban demasiado cerca de la máquina de café como para darse cuenta de que él estaba a la vuelta de la esquina. ¿Quién pierde una cartera con tanto dinero? Callahan siempre está presumiendo, apuesto a que está avergonzado. Seguridad cree que fue alguien de limpieza. Luis no se movió. No lo han confirmado, pero he oído que lo están investigando. Es decir, las probabilidades, ¿no? Una pausa, luego una risa. Luis salió y pasó junto a ellos. No dijo ni una palabra. No parecía enfadado, solo cansado. Se callaron al verlo. Uno de ellos asintió con la cabeza, incómodo. El otro apartó la mirada. Luis siguió su camino. Dentro de la sala de conferencias, la silla 3 estaba exactamente donde la había dejado. Se arrodilló junto a ella. Aspiró la alfombra. Limpió las patas. Limpió la superficie. Pero esta vez lo sintió. No en la sala. En él. Esa espiral silenciosa en el pecho que se tensa cuando te observan, incluso cuando la gente finge no mirar. Esa sensación de culpa solo por estar cerca de algo, por tu cargo, por tu ropa, por tu acento, por tu nombre bordado en el lado derecho de la camisa en lugar de colgado en una pared. Luis no se quejó. Llevaba años viviendo con ese peso. Había aprendido a soportarlo sin que se notara. Pero aquella noche, cuando bajó a la planta baja, hizo algo que nunca había hecho antes. Entró en la oficina de seguridad. El guardia de noche, Mitch, levantó la vista de su monitor. Hola, Luis. ¿Todo bien? Luis metió la mano en la chaqueta y sacó la copia que había hecho la noche anterior. La nota que había escrito, la hora firmada, la foto de la cartera sellada dentro de la bolsa. He oído a algunas personas diciendo cosas, dijo con calma. Solo quería que esto quedara en el expediente, por si alguien tiene alguna duda. Mitch lo miró, luego miró a Luis. Buena idea, dijo. ¿De verdad? Yo mismo lo añadiré. Luis asintió con la cabeza. Luego se dio la vuelta para marcharse. No necesitaba aplausos. No necesitaba ser el centro de atención. Pero lo que no iba a hacer era dejar que el silencio escribiera la versión equivocada de la historia. Luis se movía por el edificio como siempre, tranquilo, metódico, firme, pero el ambiente había cambiado. No era algo que se pudiera ver. No había carteles. No se había hecho ningún anuncio. Pero él lo notaba. En las miradas. En la forma en que las conversaciones se detenían un segundo más de lo normal cuando él entraba en una habitación. En el silencio que no provenía del respeto, sino de las suposiciones. Estaba acostumbrado a ser invisible.
Pero esto era diferente. Ahora la gente lo miraba por razones equivocadas. Todo comenzó cuando pasó junto a un grupo de escritorios en el 10º piso. El equipo del turno diurno acababa de irse, pero algunos ingenieros se habían quedado, comiendo bocadillos y hablando en voz baja. Luis entró para vaciar las papeleras. Uno de ellos, un chico más joven con gafas gruesas y una sudadera azul marino con capucha, dio un codazo a su compañero. «Es él», dijo en voz baja. «El conserje». Luis no reaccionó. Tiró la basura, cambió la bolsa y siguió adelante, pero sus miradas lo siguieron. Más tarde, esa noche, en la planta de servicios, escuchó una conversación entre dos guardias de seguridad. No lo vieron venir por el pasillo. «No sé, tío», dijo uno de ellos. «Dicen que el tipo lo devolvió, pero es raro. ¿Quién encuentra una cartera con $5,000 y la devuelve sin tocarla?» El otro se rió entre dientes. «¿Confías en alguien con ese sueldo para hacer eso?» Luis dobló la esquina y pasó junto a ellos. No dijo nada. El primer guardia carraspeó y fingió estar ocupado. El segundo bajó la vista hacia su teléfono. Sabían que lo había oído. Luis no cambió el paso, pero por dentro algo cambió. No era solo frustración, no era solo dolor, era algo más profundo. Era la sensación de ser medido con una balanza que no habías diseñado tú. Una balanza que siempre estaba inclinada antes incluso de que te subieras a ella. Terminó su turno en silencio. Esa mañana, al salir, pasó por la cafetería del edificio. Estaba abriendo. La misma camarera de siempre se preparaba para la hora punta de la mañana. Levantó la vista y le sonrió. «Hola, me enteré de lo de la cartera», dijo. Luis se detuvo. «Ah, sí», ella asintió. «La gente habla, pero no todos piensan lo peor, ¿sabes? Creo que lo que hiciste fue increíble». Él esbozó una pequeña sonrisa. «No hice nada increíble. Solo hice lo que era correcto». «Sí», dijo ella en voz baja. «Eso es lo que lo hace increíble». Él asintió y le dio las gracias, pero no se entretuvo. Cuando llegó a casa, el apartamento estaba en silencio. Su mujer ya se había ido a trabajar. Su hija estaba en el colegio. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina y abrió el cuaderno gastado donde anotaba las horas extras, los trabajos extra, los turnos perdidos y los recibos. Escribió una frase al final de la página. «Hice lo correcto, y aún así me trataron como a un sospechoso». Golpeó el papel con el bolígrafo. Luego añadió otra línea. «No por lo que hice, por lo que creen que soy». Esa noche, justo antes de su turno, recibió un mensaje de Carla, una de las supervisoras de limpieza. «Atención, RRHH ha pedido tu nombre completo. No sé qué pasa, pero yo estaría alerta». Luis lo leyó 3 veces. No se le aceleró el corazón. No sintió un nudo en el estómago. Pero algo en su interior se calmó. No en el buen sentido, en el sentido de estar preparado. Se puso el uniforme, se subió la cremallera hasta el cuello y se colocó la placa en su sitio. Si venían con preguntas, él tenía la verdad preparada. De la misma manera que alineaba todos los cubos de basura, de la misma manera que sellaba todos los registros de limpieza. Porque lo que Luis entendía mejor que nadie era que hacer lo correcto no siempre te protege, pero hacerlo claramente no les deja nada que tergiversar. Al mediodía del día siguiente, el nombre de Luis ya no era solo una mención silenciosa entre los trabajadores del turno de noche. Aparecía en un hilo de correo electrónico, esta vez reenviado tantas veces que había llegado a alguien que sí reconocía lo que había hecho. Fue Clara, de Recursos Humanos, quien se fijó primero en la bolsa. Ella había sido la encargada de abrir la caja de objetos perdidos esa mañana, y mientras revisaba la pila habitual de gafas de sol, tarjetas de identificación y memorias USB, vio la bolsa de plástico sellada con una letra perfecta en la parte delantera. Sus ojos se dirigieron directamente a la firma. Luis M. Conserje Nocturno. Lo recordaba.
No muy bien, pero lo suficiente. Siempre llegaba temprano, siempre callado. El tipo de empleado que aparecía sin hacer ruido y dejaba las cosas mejor de lo que las encontraba. Volvió a mirar la nota que había dentro, la hora, el lugar. La foto pegada en la parte trasera de la bolsa que mostraba la cartera tal y como la habían encontrado, intacta. La forma en que se había hecho todo, preciso, detallado, profesional. Y supo que lo que se había estado rumoreando en el edificio toda la mañana no era cierto. Clara llevó la bolsa directamente a su jefe. Alguien ya está insinuando que fue robada, dijo. Pero esto es responsabilidad. Hizo todo según las normas y mejor que la mayoría. El jefe apenas levantó la vista de la pantalla. Solo regístralo. No queremos meternos en algo delicado. Clara lo miró fijamente. ¿Te refieres a algo inconveniente? Él no respondió. A la Ministerial PM, ella había redactado su propio informe e incluido la foto adjunta. Lo envió a sus superiores, al departamento legal, a la administración ejecutiva. Incluso hizo copia a la oficina del director general. Al mismo tiempo, al otro lado del edificio, Dee Callahan, el ejecutivo cuya cartera había desencadenado todo, finalmente recibió la noticia de que la habían encontrado. Esperaba malas noticias. Una cartera vaciada. Quizás faltaran las tarjetas. El dinero en efectivo desaparecido. Algún tipo de barrido silencioso para evitar los titulares. En cambio, su asistente le entregó la bolsa, todavía sellada, junto con una copia impresa de la nota de Luis. Callahan se recostó en su silla en silencio. La placa estaba dentro, las tarjetas de crédito, incluso los billetes doblados. Nada había sido tocado, ni siquiera reordenado. Se pasó la mano por la mandíbula y luego levantó la vista. ¿Quién ha encontrado esto? El personal de limpieza, respondió el asistente. El turno de noche. Luis. ¿Ha hablado alguien con él? No lo creo. Consígueme su horario. Esa tarde, el hilo de recursos humanos volvió a activarse. Algunas personas intervinieron, algunas tratando de restar importancia al error, otras reconociendo finalmente lo rápido que se habían hecho suposiciones. Y entonces llegó una respuesta de alguien que nadie esperaba. Morgan Hale, director ejecutivo. Este es precisamente el tipo de integridad que merece reconocimiento. No dudas. Yo me encargaré de ello. Nadie respondió después de eso. Luis no sabía nada de esto. Estaba terminando su lista de la compra en un trozo de papel cuando su teléfono vibró. Era Carla otra vez. Quizá quieras llegar temprano esta noche. He oído que alguien de arriba va a bajar. No sé quién. Luis guardó la lista en el bolsillo. Fue a planchar su uniforme otra vez. No por vanidad, solo por precaución. No sabía qué le esperaba, pero quería afrontarlo en sus propios términos. Cuando llegó al edificio esa noche, algo había cambiado en el ambiente. El guardia de seguridad de la recepción le saludó con un gesto cortés, pero significativo. Luis, dijo, te agradezco lo que hiciste, tío. Luis se detuvo. ¿Has visto la nota? El guardia asintió. Ya la han visto todos. No se entretuvo. Pulsó el botón del ascensor para ir a la planta 14 y entró solo. Aún le quedaban plantas que limpiar, basura que recoger, cristales que limpiar. Pero la historia ya no era solo suya. Y por primera vez, el silencio que solía acompañarlo por los pasillos había sido sustituido por otra cosa. Un nombre. Y la verdad. Luis estaba fregando el fregadero de la cocina cuando oyó unos pasos. No eran apresurados ni tímidos, solo intencionados. Levantó la vista, esperando ver a uno de los ejecutivos junior que trabajaban hasta tarde, o quizá a Clara, de recursos humanos, otra vez. Pero en cambio, era él, Dee Callahan, el hombre de la tarjeta de identificación, el dueño de la cartera,
Aquel cuyo nombre Luis había visto grabado en el cristal de la sala de juntas como un elemento permanente en un lugar por el que Luis solo pasaba. Callahan no dijo nada al principio. Solo entró en la sala de descanso con una taza de café que claramente no se había preparado él mismo. Luis se enderezó, no por miedo, sino por costumbre. Los ojos de Callahan se posaron en él. Luis, ¿verdad? Luis asintió levemente. Sí, señor. Esperaba un agradecimiento genérico, algo limpio, algo corporativo, pero Callahan dejó el café y cruzó los brazos sobre el pecho. He oído hablar mucho de ti hoy. Luis no respondió. No estaba seguro de si era un cumplido o una advertencia. Callahan continuó. La cartera. ¿Tú la encontraste? Sí. No te limitaste a entregarla. Lo documentaste todo. Hiciste fotos. Anotaste la hora y el lugar. Luis mantuvo la voz firme. Quería asegurarme de que no hubiera confusión. Callahan lo estudió. ¿Pensaste que alguien podría culparte? No era una pregunta. Luis no pestañeó. La gente da cosas por sentadas. Lo he visto. Callahan bajó la mirada, como si esa respuesta le hubiera sorprendido más de lo que esperaba. Yo lo habría hecho, seré sincero, dijo. Si no hubiera habido dinero, probablemente habría pensado. Se detuvo y volvió a intentarlo. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía ese prejuicio. Luis asintió una vez. La mayoría de la gente no se da cuenta hasta que se les señala. El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era el silencio al que Luis estaba acostumbrado, ese incómodo y desdeñoso. Este tenía peso, como si algo estuviera cambiando en él. Callahan se apoyó en la encimera, sin dejar de mirarlo. No tenías por qué haberte molestado tanto. Podías haberlo entregado. Luis se encogió de hombros. Si no lo hubiera hecho, podría haberme convertido en un rumor. Tengo una familia. No puedo permitirme rumores. La expresión de Callahan cambió, algo más parecido a la vergüenza que a la sorpresa. Lo siento, dijo en voz baja. Luis arqueó ligeramente las cejas. No se lo esperaba. No de alguien con una oficina tan grande que cabían 2 sofás y tenía vistas al horizonte. Callahan continuó. Nunca pensé en lo que es estar en tu posición, lo mucho que tienes que protegerte, solo por hacer lo correcto. Luis no respondió. No quería un discurso. Entonces Callahan dijo algo más. ¿Sabes cuántas personas en este edificio habrían cogido ese dinero sin pensarlo 2 veces? Luis finalmente lo miró a los ojos. Quizás, dijo, pero eso no lo hace correcto, y no significa que yo tenga que ser como ellos. Callahan asintió levemente. Solo quería mirarte a los ojos, dijo, y darte las gracias, no solo por devolverlo, sino por recordarme lo que significa tener carácter. Luis dejó que las palabras flotaran entre ellos. Luego asintió una vez. De nada. Callahan metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Si alguna vez necesitas algo, dijo, lo que sea, ven a verme. Luis cogió la tarjeta, no porque la necesitara, sino porque rechazarla le habría parecido un desafío, y no necesitaba más desafíos. Callahan se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo. No te sorprendas si pronto vuelves a oír tu nombre. Ahora la gente está prestando atención. Cuando se marchó, la sala de descanso parecía diferente. Los mismos armarios, el mismo zumbido del microondas. Pero Luis se quedó allí un rato más, con las manos aún húmedas por el fregadero. No necesitaba ser el centro de atención, pero se había ganado un nombre. Y ahora, al parecer, el edificio por fin lo sabía. El correo electrónico llegó exactamente a las 7:12 am. Luis aún no se había despertado. Seguía acurrucado bajo una manta fina, mientras la luz de la mañana comenzaba a asomar por la ventana del apartamento. Su hija ya estaba en la mesa de la cocina,
coloreando en silencio antes de ir al colegio. Su esposa, Rosa, acababa de salir para su turno. El teléfono vibró una vez, luego otra vez. Cuando Luis se incorporó, se frotó los ojos y miró la pantalla. Ya se habían acumulado varios mensajes. Tío, estás en el correo electrónico. Ve a mirar, el director general ha escrito sobre ti. Eres famoso. Al principio no lo entendió. No del todo, no hasta que abrió su bandeja de entrada. Asunto: la integridad tiene un nombre. D. Morgan Hale, director ejecutivo. Lo abrió lentamente, sin saber qué esperar. Dentro había una breve carta, sin lenguaje dramático, sin palabrería corporativa, solo claridad. A menudo alabamos los valores en teoría, el liderazgo, el carácter, la confianza, pero de vez en cuando los vemos en la práctica. La semana pasada, una cartera perdida se convirtió en una lección inesperada sobre lo que es la integridad. A Luis se le revolvió el estómago. Siguió leyendo. Luis Martínez, miembro de nuestro equipo de conserjes nocturnos, no se limitó a devolver lo que no era suyo. Fue más allá. Documentó, fotografió, marcó la hora y protegió tanto la cartera como su propio nombre. ¿Por qué? Porque, en sus propias palabras, la gente da cosas por sentadas. No se equivocaba. Luis se quedó paralizado. Esa frase, sus palabras, ahí estaban. En una época en la que es fácil pasar por alto a quienes trabajan entre bastidores, Luis nos recordó a todos que la verdadera integridad no necesita un título. Solo hay que elegirla, de forma coherente, en silencio, sin esperar aplausos. Bueno, él no esperaba aplausos, pero se los merece de todos modos. El correo electrónico terminaba con una invitación. Un momento de reconocimiento en la próxima reunión general. Luis se quedó mirando la pantalla. La sala a su alrededor permanecía en silencio. Su hija tarareaba suavemente. Un autobús rugía en la calle. El grifo goteaba en la cocina. Y allí estaba él, sentado, un conserje, un trabajador nocturno, un hombre que limpiaba lo que otros ensuciaban mientras el edificio dormía. De repente, su nombre estaba en todas las plantas. Más tarde, ese mismo día, cuando llegó a su turno, la recepcionista lo recibió con una sonrisa que no era de cortesía, sino sincera. «Usted es el del correo electrónico», le dijo la recepcionista. «Solo quería decirle que fue muy impactante». Luis asintió sin saber qué decir. «Gracias», respondió simplemente. Mientras avanzaba por los pasillos, la gente levantaba la vista. No miraban más allá de él. Lo miraban a él. Algunos le estrechaban la mano. Otros solo sonreían o le saludaban con un gesto de la cabeza. Unos pocos no decían nada, pero sus expresiones eran diferentes. Menos cautelosas, menos distraídas, como si lo estuvieran viendo por primera vez. Arriba, en el piso 14, dos gerentes del departamento legal lo detuvieron junto al ascensor. «Leímos la nota que escribió», dijo uno de ellos. «La forma en que manejó eso fue mejor que la mitad de nuestros protocolos». Luis esbozó una pequeña sonrisa. «Solo quería evitar confusiones». «Bueno», dijo el otro, «nos has aclarado las cosas. Has recordado a todo el mundo cuáles son las normas reales». Siguió caminando, pero sus pasos eran diferentes. Ya no caminaba entre las sombras. Llegó a su carrito, sacó los guantes y empezó a limpiar las barandillas del pasillo. El mismo trabajo, el mismo ritmo. Pero esta vez, mientras se movía, algo le seguía. No eran susurros, no era sospecha, era respeto. No por un error, no por un título, por un momento en el que podría haberse quedado callado, pero no lo hizo. Más tarde, esa noche, antes de irse a casa, abrió su cuaderno. «Ahora el edificio sabe mi nombre, pero eso no es lo importante». Hizo una pausa. «Lo importante es que entienden por qué lo firmé, por qué lo documenté todo. No fue solo para devolver una cartera, fue para proteger la verdad». Cerró el cuaderno y por primera vez
No se sintió como un fantasma en una torre de cristal. Se sintió como un hombre cuya integridad había sido finalmente reconocida. La reunión en el ayuntamiento estaba prevista para las 10 de la mañana, pero a las 9:45, la sala de conferencias principal de la última planta ya estaba llena. Hileras de sillas, pantallas iluminadas con el logotipo de la empresa, murmullos que zumbaban en el aire como estática, personas de todos los departamentos, técnico, financiero, administrativo, incluso de operaciones, entraban con tazas de café en la mano y conversaciones a medias. Pero había algo diferente en la sala esa mañana, algo tranquilo, concentrado, como si todos estuvieran esperando un momento que aún no podían nombrar, pero que sabían que iba a llegar. Luis estaba justo de fuera de las puertas de cristal, con su uniforme de conserje limpio y planchado y el cuello bien doblado. Su placa identificativa estaba pulida y centrada en el pecho. No llevaba la fregona ni los guantes. Por una vez no estaba allí para limpiar. Estaba allí porque alguien se lo había pedido. Clara, de Recursos Humanos, se encontró con él en el pasillo. ¿Estás bien?, le preguntó con amabilidad. Él asintió con la cabeza. Me siento raro. Ella sonrió. Te lo has ganado. Vamos. Dentro, el director general ya estaba al frente de la sala. Morgan Hale se encontraba en su postura habitual, tranquilo, sin notas ni teleprompter. Nunca los utilizaba. Luis se quedó a un lado mientras Hale comenzaba. La mayoría de las reuniones generales empiezan con cifras, dijo. Ingresos, métricas, planes de acción. Pero hoy vamos a empezar con otra cosa. La sala se quedó en silencio. Se bajaron los teléfonos. Empezaremos con un hombre que nos recordó que los valores no viven en las declaraciones de misión, viven en las personas. Hizo un gesto hacia un lado. Luis, ¿quieres acompañarme aquí arriba? Hubo una pausa, no por vacilación, solo por sorpresa. Luego un aplauso, real y espontáneo, recorrió la sala cuando Luis dio un paso adelante. No caminaba rápido, no miraba hacia abajo, simplemente caminaba con paso firme, como siempre. Hale lo saludó con un apretón de manos y luego volvió a mirar al público. Este es el hombre que encontró una billetera en un piso vacío en medio de la noche. No solo la devolvió, sino que documentó cada detalle para que no hubiera dudas ni sospechas. El que dijo algo que se me quedó grabado desde entonces: la gente da cosas por sentadas. La sala quedó en silencio. Luis, dijo Hale, volviéndose hacia él, me gustaría darte un momento. Si quieres. Luis no esperaba hablar. Eso no formaba parte del plan, pero asintió con la cabeza. Dio un pequeño paso adelante, ajustó el micrófono sin pensar y carraspeó. No hablo delante de salas como esta, dijo con sencillez. Unas risas ahogadas rompieron la tensión. Normalmente trabajo con las luces apagadas. Llego tarde, limpio y me voy antes de que lleguen la mayoría de ustedes. Ese es mi trabajo, y estoy orgulloso de él. Los miró, rostros que solo había visto de pasada y que ahora estaban fijos en él. Cuando encontré esa cartera, no sabía de quién era, pero sabía lo que podría pensar la gente, así que me aseguré de mostrar la verdad antes de que pudieran preguntar. Dejó que sus palabras calaran, porque a veces, cuando tienes mi aspecto, la gente no pregunta si has hecho algo malo, solo se preguntan cuándo. La sala permaneció en silencio. La voz de Luis no tembló, no se elevó. No estoy aquí porque quiera una recompensa. Estoy aquí porque quiero que sepan algo. El carácter no se muestra a gritos. Se muestra en las decisiones silenciosas, cuando nadie mira. Hizo una pausa y luego añadió, casi como una reflexión posterior. Y todos los que están en este edificio merecen ser reconocidos cuando hacen lo correcto, no importa en qué piso trabajen. Cuando dio un paso atrás, los aplausos no estallaron. Se elevaron, lentamente, con firmeza,
como si la gente no estuviera aplaudiendo solo por un discurso. Aplaudían por un recordatorio. Unos minutos más tarde, Luis se quedó de pie cerca del fondo mientras continuaba la reunión. Actualizaciones, objetivos, diapositivas. Lo habitual. Pero cuando la gente salió después, más de uno se detuvo a su lado. Gracias. Hoy has cambiado algo. Siento haber pasado por tu lado sin decir nada. Luis no necesitaba que lo dijeran, pero les dejó hacerlo, porque por fin no le miraban como si fuera invisible. Le miraban a él. Luis acababa de limpiar los botones del ascensor cuando vio el cartel. Estaba pegado en la pared fuera de la sala de descanso de la 12ª planta, impreso en letras negras y en negrita. Un folleto sencillo y limpio. Comité de Ética. Se aceptan nominaciones. Estamos creando un espacio para las voces que normalmente no se escuchan. A partir de ahora. En la parte inferior, debajo de la lista de departamentos, legal, RRR, HH, estrategia, alguien había escrito a mano un nuevo nombre. Instalaciones, Luis M. Lo miró fijamente. No por orgullo, por incredulidad. El tipo de incredulidad que surge después de años de pasar desapercibido. Después de años de ver cómo se celebraban las reuniones tras las puertas que él limpiaba. Después de años de que le llamaran el conserje, como si eso fuera todo lo que era o lo único que podía ser. No lo había pedido, no había firmado nada, ni siquiera había pensado que alguien pudiera tenerle en cuenta para algo así. Pero ahí estaba, impreso, con tinta. Esa noche, después de que se vaciara la planta, Clara de Recursos Humanos lo encontró rellenando los dispensadores de papel de cocina en el baño. ¿Lo has visto?, le preguntó. Luis asintió con la cabeza y tiró el rollo de cartón vacío a su carrito. No he puesto mi nombre. Lo sé, dijo ella. Lo puso Callahan. Luis arqueó las cejas. Clara sonrió. Dijo que la forma en que manejaste la cartera demostró más ética de la que la mayoría de la gente llega a demostrar bajo presión. Luis abrió el grifo y se enjuagó las manos lentamente. Yo limpio suelos, dijo. No sé cómo sentarme en una sala con abogados y directores. Sabes decir la verdad, dijo ella. Eso es más de lo que la mitad de ellos recuerdan cómo hacer. Él no respondió. Solo se secó las manos y se dirigió al siguiente lavabo. Pero la idea se le quedó grabada. Más tarde, esa misma noche, pasó por delante de la sala de conferencias donde todo había comenzado. La silla 3, el lugar donde la cartera había permanecido, inadvertida, hasta que alguien sin título decidió hacer lo correcto. Entró. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por el resplandor de la ciudad al otro lado del cristal. Se sentó en la misma silla, solo por un momento, no porque estuviera cansado, porque algo en su interior quería comprender lo lejos que había llegado. Sacó su cuaderno, el que siempre llevaba consigo, con las páginas gastadas y las esquinas dobladas. Han añadido mi nombre al comité. No porque sea ruidoso, no porque sea refinado, sino porque hice lo que me gustaría que alguien hiciera por mí. Hizo una pausa. Este edificio funciona con algo más que energía. Funciona gracias a personas que hacen bien su trabajo cuando nadie les observa. Quizás ahora empiecen a observarles. Cuando se levantó, no se sintió fuera de lugar. Sentía que la sala por fin reconocía su presencia. Mientras bajaba a la primera planta, un nuevo becario se cruzó con él cerca del ascensor. «Hola», dijo el becario nervioso. «Tú eres Luis, ¿verdad?» Luis asintió con la cabeza. «He leído el correo electrónico. Solo quería decirte, gracias. Creo que lo que hiciste es más importante de lo que la gente cree». Luis sonrió con una sonrisa suave y cansada, pero sincera. «Creo que tienes razón», dijo. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, vio su reflejo en el panel espejado. El mismo uniforme, las mismas manos,
Pero el hombre que le devolvía la mirada ya no era invisible. Era alguien cuyo nombre había sido pronunciado, no solo en susurros, sino en las habitaciones que solía limpiar en silencio. El edificio nunca dormía realmente. Incluso pasada la medianoche, siempre había algo que se movía. Un destello de luz en la escalera, el zumbido de una impresora que aún se estaba calentando, el leve golpeteo de un teclado de un analista insomne en la planta 22. Pero esa noche, mientras Luis hacía su última ronda, algo parecía estar quieto. No era silencio, no era vacío, simplemente quieto, como si el lugar contuviera la respiración. Caminó por el vestíbulo más despacio de lo habitual. El suelo pulido reflejaba las luces del techo en líneas limpias. El mostrador de la entrada, donde solía dejar las llaves y las tarjetas olvidadas, estaba vacío. Ese tipo de vacío que significaba que ya nadie tenía prisa. Luis metió la mano en el carrito, sacó el paño y limpió la última mancha de la pared de cristal. El mismo movimiento de siempre, la misma rutina, pero ya nada parecía rutinario, no después de lo que habían pasado los últimos días. A la mañana siguiente, la empresa celebró una pequeña ceremonia interna. Nada formal, sin focos ni escenario. Solo una reunión en el patio, con café, sillas y una mesa con una pequeña placa apoyada sobre un paño doblado. Luis casi no fue. No era de los que les gustaba llamar la atención. Pero Rosa, su esposa, le había planchado el uniforme otra vez, y su hija le había hecho un dibujo en el que aparecía él sosteniendo una llave dorada gigante y sonriendo. «Te van a aplaudir», le había dicho con su sonrisa de dientes separados, «porque tú eres el héroe». Llegó temprano y se quedó detrás del grupo mientras se reunían. Morgan Hale se adelantó. «He trabajado en muchos edificios», comenzó el director general, «pero nunca un conserje nos ha enseñado más sobre ética y valentía que cualquier política». Hubo algunas sonrisas, algunas cabezas se inclinaron. No sabía de quién era la cartera, pero la protegió. Protegió el nombre que había dentro. Y, lo que es quizás más importante, protegió el suyo propio. Porque eso es lo que caracteriza a una persona con carácter. Luego Hale señaló la mesa. Un miembro del personal se adelantó y levantó el paño. Debajo brillaba una nueva placa. «La integridad vive aquí». En honor a Luis Martínez, por recordarnos que la confianza se construye cuando nadie está mirando. Luis sintió que su corazón daba un vuelco, silencioso y profundo. Alguien le dio un suave empujón hacia adelante. Dio un paso adelante. Se escucharon aplausos. Constantes, sólidos, no exagerados, no teatrales, simplemente adecuados. Se paró junto a la placa y miró a su alrededor, no a los ejecutivos, ni al personal, ni a las personas con títulos. Miró al equipo de limpieza que estaba a un lado, a Carla, a Mitch, de seguridad, a aquellos cuyos nombres aún estaba aprendiendo a pronunciar, y asintió una vez, por ellos. Más tarde ese día, de vuelta en el turno de noche, Luis abrió el almacén cerca del ascensor de servicio y se sentó un momento. Sacó su cuaderno, el mismo que siempre llevaba consigo. Hoy han escrito mi nombre en metal, pero yo seguiré escribiéndolo con tinta, porque el trabajo no termina solo porque la gente empiece a prestarle atención. Hizo una pausa. Este edificio está lleno de personas que aparecen cuando nadie aplaude. Espero que sepan que son importantes, aunque nadie les escriba una placa. Cerró el cuaderno, lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y se puso de pie. Piso por piso, recorrió el edificio, limpiando el polvo, fregando, escuchando, observando, no en busca de aplausos, en busca de las pequeñas cosas. La forma en que un pasillo limpio hace que alguien se sienta visto. La forma en que una cartera de vuelta enseña a alguien a detenerse antes de juzgar.
La forma en que un hombre tranquilo, con manos firmes, puede cambiar la forma en que una empresa se ve a sí misma. No con discursos, sino con la verdad, vivida en silencio, hasta que alguien finalmente escucha. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.